4. Ahora que ya comenzó la guerra. 24 de marzo de 2003. Si algo hay obvio en la historia de la guerra es que no se puede predecir prácticamente nada. En Irak, la más impresionante fuerza militar de la historia de la humanidad ha atacado a un país mucho más débil, con una enorme disparidad de fuerzas. Pasará un tiempo antes de que pueda hacerse una evaluación preliminar de las consecuencias. Deben dedicarse todos los esfuerzos posibles a minimizar los daños y a proveer al pueblo iraquí de los enormes recursos necesarios para que reconstruyan su sociedad, sin Saddam, a su manera, no por dictado de gobernantes externos. No hay razón para dudar de la opinión casi universal de que la guerra en Irak solo servirá para incrementar la amenaza de terror, así como la creación, y posiblemente el uso, de armas de destrucción masiva con fines de venganza o disuasión. En Irak, la administración Bush va en pos de una ambición imperialista que con toda razón llena de temor al mundo y convierte a Estados Unidos en un paria internacional. El propósito confeso de la actual política norteamericana es imponer un poderío militar que sea supremo en el mundo e indisputable. Estados Unidos puede emprender guerras preventivas a voluntad, preventivas, no anticipadas. Sean cuales fueren las justificaciones para una guerra anticipada, no se aplican a la categoría, muy diferente, de guerra preventiva, el uso de la fuerza para eliminar una amenaza real o supuesta. Esta política le abre las puertas a una lucha prolongada entre Estados Unidos y sus enemigos, algunos de los cuales se ganó mediante la violencia y la agresión, y no solo en el Medio Oriente. En este sentido, el ataque de los estadounidenses contra Irak es una respuesta a las plegarias de Bin Laden. Para el mundo, el precio de la guerra y sus secuelas no podría ser más alto. Por elegir una sola de muchas posibilidades, la desestabilización de Pakistán podría provocar el traslado de las armas nucleares de la región hacia la red global de grupos terroristas, que a su vez podría verse vigorizada por la invasión y la ocupación militar de Irak. Podríamos evocar otras posibilidades, no menos sombrías. Sin embargo, cabe albergar la esperanza de consecuencias más benignas, empezando por el apoyo del mundo a las víctimas de la guerra, de la tiranía brutal y las sanciones homicidas en Irak. Un signo prometedor es que la oposición a la invasión, antes y después de ocurrida, no tiene par. En cambio, hace 41 años este mismo mes, marzo de 2003, cuando la administración Kennedy lanzó un ataque directo contra Vietnam del Sur, las protestas fueron casi nulas. Durante varios años no alcanzaron un nivel significativo, hasta que en Vietnam del Sur, que había quedado devastado, llegó a haber varios cientos de miles de soldados y Estados Unidos había llevado la guerra hacia el norte. Hoy las protestas populares contra la guerra son de gran escala, comprometidas y de principios, de un extremo a otro de Estados Unidos y el mundo. El movimiento por la paz actuó enérgicamente aún antes de que comenzara la nueva guerra de Irak. Este hecho refleja un aumento constante, durante estos años, de la renuencia a tolerar la agresión y las atrocidades, uno de muchos cambios de ese tipo que han ocurrido en el mundo. Los movimientos activistas de los últimos 40 años han tenido un efecto civilizador. Hoy por hoy la única forma de que Estados Unidos ataque a un enemigo mucho más débil es construyendo una enorme ofensiva propagandística que lo exponga como el mal absoluto, e incluso como una amenaza a nuestra supervivencia misma. Ese fue el escenario que Washington erigió en el caso de Irak. No obstante, los activistas por la paz están en mucho mejor posición para detener el siguiente recurso a la violencia, y este es un asunto de extraordinaria significación. Gran parte de la oposición a la guerra de Bush se basa en el reconocimiento de que Irak no es más que un caso especial de la ambición imperialista, declarada contundentemente en la Estrategia de Seguridad Nacional de septiembre del año pasado 2002. Para ver con perspectiva nuestra situación actual tal vez convenga pasar revista a la historia reciente. En octubre último 2002 la naturaleza de las amenazas a la paz fue dramáticamente minimizada en la Conferencia Cumbre de La Habana en el 40 aniversario de la crisis cubana de los misiles, en la que participaron personajes clave de Cuba, Rusia y Estados Unidos. El hecho de que sobreviviéramos a la crisis fue un milagro. Supimos que el mundo fue rescatado de una posible devastación nuclear por el capitán de un submarino ruso, Vasily Arkhipov, que revocó la orden de disparar misiles nucleares cuando los submarinos rusos fueron atacados por destructores norteamericanos cerca de la línea de cuarentena de Kennedy. Si Arkhipov hubiera accedido, con toda seguridad el lanzamiento nuclear habría desatado un intercambio que habría podido destruir el hemisferio norte, tal como Eisenhower lo había advertido. Esta terrible revelación es especialmente oportuna en virtud de las circunstancias. El origen de la crisis de los misiles yace en el terrorismo internacional dirigido a un cambio de régimen, dos de los conceptos principales hoy en juego.
Los ataques terroristas contra Cuba lanzados por los estadounidenses dieron comienzo a poco de que Castro subiera al poder y se intensificaron con Kennedy hasta llegar a la crisis de los misiles y después de ella. Estos nuevos descubrimientos demuestran con la mayor claridad los terribles riesgos imprevistos de atacar a un enemigo mucho más débil, con miras a un cambio de régimen, riesgos que podrían hundirnos a todos, sin exagerar. Estados Unidos está abriendo nuevas y peligrosas sendas frente a la oposición casi unánime del mundo. Washington puede responder de dos maneras a las amenazas engendradas, en parte, por sus propias acciones y sus alarmantes proclamas. Una es tratar de minimizar las amenazas prestando un poco de atención a los agravios legítimos y aceptando convertirse en un miembro civilizado de la comunidad mundial, mostrando algo de respeto por el orden mundial y sus instituciones. La otra es construir más maquinaria de destrucción y dominación impresionante para que al percibir cualquier peligro, por remoto que sea, pueda aplastarlo, provocando así nuevos y mayores riesgos.